Cooperativa es presentado por WOM, culpables de dar más. Vice Inversiones y Banco Vice. Prevención de incendios con AF. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 21 grados la temperatura actual, 32 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Arica la máxima será de 25, en Iquique 24. Veamos qué pasa en Concepción. Eso le gusta, ¿eh? 20 grados la máxima en Concepción, cielo completamente despejado. En Copiapó nublado con 26 de máxima. Y en Puerto Montt 22 grados la máxima. Ya estamos en... son algunas de las ciudades de nuestro país. Estamos en este primer café del miércoles 27 de diciembre con José Miguel Burmeister, que es militante de la DC. Se dice que es de esas generaciones que vienen a remecer el partido, a buscarle un nuevo horizonte, ¿eh? Pero un académico también. Pues no, académico no. La universidad, pero no soy académico, no. Secretario general de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo te va, José Miguel? Bien, gracias. También estamos con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estamos? No sé, él no milita en ningún partido. No soy de derecha, como todo el mundo pero sabe. No milita en ningún partido, ya. Como todo el mundo, como todo el mundo lo sabe, weón. Pero si varias veces no, que eso no. Soy de derecha como todo el mundo. Claro. Y No había coma. Y estamos con Pablo Veloso, que es integrante del Comité Central del Partido Socialista. ¿Cómo te va? Muy bien. Pablo? Bueno, después de las elecciones, todos los partidos de la nueva mayoría están buscando su destino un poco, ¿no? En busca del destino. En busca de su destino, su futuro. Claro, Andrade decía cosas interesantes a ese respecto de vida, ¿se fijaron, no? Sí, ¿qué dijo? No, Andrade, lo que le leía, claro, al menos, ayer decía que... Osvaldo Andrade, perdón, el diputado Osvaldo Andrade, Pero... decía, no, que en el fondo... Diputado en ejercicio. Diputado en ejercicio, sin duda. No, hablaba este tema dijo algo así como, mucho tratar de articularnos, perdimos la identidad. Claro. Y pone esa tensión, yo creo que todos estamos de acuerdo que en la nueva mayoría que era necesario articularse, los proyectos son de mayorías, pero también no por eso deslavarte y perder la identidad que todo aporta a una coalición. Entonces yo creo que son reflexiones bien productivas, digamos, la del diputado Andrade, sin duda que varios compartimos en otros partidos de la mayoría. Ahora, yo tengo una diferencia con Andrade y con la mayoría de los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, porque siento que se dedicaron a dejarla de lado o a extinguirla muy rápidamente. Tú no puedes tirar la cadena a una coalición cuando has tenido una tremenda derrota electoral sin antes hacer una reflexión previa, sin antes esperar el resultado de la discusión de cada uno de los partidos. Yo creo que en todo eso, a excepción del PS, en eso la mayoría de los presidentes de partidos ha sido bastante liviano, a mi juicio. Deberían esperar lo que sus órganos decidieran así, porque todos tienen órganos que por algo están establecidos en la ley, que son órganos democráticos, se supone, de elección democrática, y después de eso, de esa discusión interna, decir se acabó o no se acabó la nueva mayoría. Yo encuentro que se apuraron demasiado en apagar la luz del boliche. De hecho se le imponen porque hoy día la práctica... Los hechos se le imponen, entonces yo creo que hay que saber reaccionar. O sea, hoy día, por ejemplo, el Partido Socialista está en negociaciones, ¿no es cierto?, con el Frente Amplio para el tema de la Cámara. Y entonces esas cosas están pasando. O sea, la idea nuestra es que esté la nueva mayoría, claro, no el Partido Socialista. Lo que yo creo que sería importante e interesante es que, más allá si la nueva mayoría, que fue un vehículo para apoyar al presidente Bachelet, es el domicilio y el afecto entre la centro izquierda. Yo creo que eso hay un riesgo que se diluye. Pero lo único que yo digo es, hagamos ese debate antes de darlo por clausurado. Iniciémoslo. Esperemos enero, donde se junten los comités centrales, las juntas nacionales, y que esperemos el resultado. Pero el debate se clausura antes de comenzar. Yo eso lo encontré en ese contexto, un poquito... yo todavía no entiendo las declaraciones del ministro Fernández cuando dice que algo así como que pide que cierta gente se jubile o algo así. Claro, que den paso y para que haya... Y no lo entiendo, porque esto no es un asunto de voluntarismo, no es un asunto de decir, mire, váyanse todos los viejos para la casa, porque los viejos aportan. ¿Ya? Entonces, yo creo que al contrario, entra a
es casi, yo no, sin suponer intenciones, pero casi parece un lugar común, no parece una cosa reflexiva, porque tú no le podías decir ya, Vitar, váyase para la casa, otro... Pero Eugenio, ¿por qué no se produce la renovación en los partidos políticos de figuras importantes? Pero ¿quién dice que en la política no se produce regeneración? Claro que se produce, lo que pasa es que entender la lógica política como, no sé, pues como si fuera un asunto de salir del colegio cuarto medio, entonces uno pasa a otra etapa, no es así, la política es más compleja, la política se construye en largos plazos, con obviamente hay posta, qué sé yo, hay la necesidad de continuidad en términos políticos, en fin, sería... La mayoría de los presidentes, bueno, Álvaro Elizalde lleva 9 meses, ahora viene el cambio del presidente del PPD, que hay gente relativamente joven, no nueva, pero joven, que está postulando, y lo mismo la democracia cristiana. Yo de verdad creo que ¿qué cuesta iniciar un debate reflexivo, esperar, si vamos a tener mucho tiempo para hacerlo? O sea, yo creo que las reacciones inmediatas, después de que has perdido como perdimos, no tienen mucho sentido. Yo creo que más bien no hay que empezar a buscar culpables, se pierde. Entonces suspendamos el diálogo hasta marzo. No, abramos el diálogo. Yo estoy diciendo todo lo contrario, abramos el diálogo, ¿no? Ya. Pero lo que hemos tenido no es diálogo, lo que hemos tenido es búsqueda culpable, terminar con la colisión, eso hemos tenido, no hemos tenido un diálogo, sino que decretos de presidente de partido que se acabó la nueva mayoría. Pero yo creo, ¿Y entonces qué? ¿So what? ¿Qué viene después? No, yo creo Cecilia que gracias Robert. No, yo creo que nadie sobra. Yo creo efectivamente hay una cosa como si la gente joven tuviera hay una sobrevaloración de la juventud, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre todo nosotros que ya la estamos perdiendo. Claro, sí. Por supuesto, pero más allá de eso, lo que sí tiene que haber efectivamente es un cuestionamiento profundo a la propuesta que tenemos como coalición, como integrantes de esa coalición, y eso tiene que ser muy profundo y radical. Eso es lo que nos demostró la elección de la primera y segunda vuelta. Entonces, yo creo que esa elección tiene que ser muy desprejuiciada. Entonces, bienvenido a participar todos, incluso la gente que lleva décadas, digamos, en política, pero en la medida que tengamos toda la capacidad mental abierta de hablarle menos a las orgánicas de los partidos, ¿no es cierto?, sino que más a la sustancia de la sociedad. ¿Cuál es el ciudadano que hoy día dio la PSU? ¿Cuál es el ciudadano que se beneficia de la gratuidad? Entender un poco más la sociedad y desde ahí reentender qué significa un proyecto. Yo tengo una discrepancia porque Pablo Veloz, para hablarle a la sociedad, cosa que todo el mundo repite, que nadie ha sabido hacerlo realmente, porque yo creo que la mayoría de los partidos no tiene idea a qué sociedad hablarle y menos cómo hablarle. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reiniciar el diálogo dentro de los partidos para que tener un acuerdo básico de qué decirle, cómo hablarle y a qué sujeto. Es el gran problema que, sobre todo que tenemos los partidos de izquierda, que ya no tenemos un sujeto clásico de clase, el sujeto clase proletaria que supone que representaba el Partido Socialista, que era un partido de clase, hoy día no existe. No existe porque no tiene conciencia a sí mismo, que es lo básico, profesor, usted lo sabe mejor, para que funcione la llamada dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Lo principal es que ambos sujetos tengan conciencia de su existencia histórica y su valor histórico. Y en Chile no existe nadie que se considere de la clase proletaria. Lo que los chilenos se consideran es clase media. El primer gran problema del Partido Socialista es cuál es su sujeto histórico y a quién le habla. Y eso tiene que discutirlo el Partido Socialista para tener algo que decirle después a ese sujeto histórico y a toda la ciudadanía. ¿O tú crees que hoy día el PS puede seguir hablando de pueblo, del proletariado urbano, rural, por seguir hablando esas cosas que no fue como no fue? Estoy muy de acuerdo contigo, Pablo. Ahora, lo único, para que no se entienda, para que no se entienda mal, no digo que no haya que dar la discusión en las orgánicas, sino que hay que, desde las orgánicas, desde adentro, pero mirar más hacia afuera de la sociedad chilena, y no solamente a la alianza o no con este partido de la coalición que se llama Nueva Mayoría. La coalición está desahuciada por todo. También yo creo que tiene que haber en esa misma línea que ustedes lo están mencionando, cierta cuota o sea, a ver, tiene que uno reducir el ámbito del voluntarismo. A veces los electores, a propósito, ¿quiénes son esos electores? Tienen más contradicciones de las que creemos, porque las personas no son un bloque de cemento en que todo es perfecto, yo golpeo acá y resuena acá, sino que es mucho más volátil. Pueden estar aquí y pueden estar allá. Exactamente. Y a propósito de lo que tú mencionas, las clases medias, el mismo Marx lo decía, tienen esta ambigüedad, tienen capital, pero no tienen capacidad de explotación, entonces por lo tanto están en esta suerte de alianza por un sector y otro, y por lo tanto, obviamente eso es lo que se juega. Agrégale eso, se juega en modelos democráticos.
político, en donde esos sectores pasan a ser decisivos. Entonces, también hay que en la entender, época de Marx no existían. no existía. Entonces, todo lo sólido se disuelve en el aire, decía claro, se Marx, desvanece en el aire. aire. Así es, pues lo dicen en el manifiesto. Entonces, lo profano, en fin, lo sagrado. Pero entonces, por lo tanto, también hay que entender que a veces ciertos discursos te encienden, ciertos discursos no, a veces son appealing, a veces no. Y yo te digo, yo insisto en una cuestión, o sea, puede que la gente diga no más AFP, pero quiere la cuenta privada también. Quiere que su platita en la cuenta privada. 1,5 millones, Claro, pero no es para un sistema repartido. No, me venga la platita. Claro. Y a propósito de eso, el censo nos manda un detalle ahí, cuando tú tenías una población adulta mayor de la que tenemos hoy en día, con tasas de reposición, o sea, tasas de fertilidad, 1,04, es que se llama así, de reemplazo, claro, o sea, ya, bueno, tú te planteas dónde sacamos capacidades para eso, pero para no caer en eso que puede ser discutible, ideológico, se puede, lo concreto es que estos sectores son ambiguos. Lo que tú decís, ¿de dónde debes sacar los recursos para eso? Por eso mismo. No, pero con ese nivel de Natalia. Lo que dices tú, que a mí me ha pasado en muchas reflexiones con otros camaradas, gente de otros partidos, la mayoría. Una reflexión súper importante que nos ha dado es la perplejidad ante el electorado. Y un electorado que, obviamente, con la posmodernidad ya no se compra el relato completo, pero nuestros partidos, yo creo, al menos Pablo, ¿no es cierto? Nuestros dos partidos apelan a discursos completos. Todavía tenemos eso. Como si las personas, entonces, ¿cómo nos planteamos hoy día ante una ciudadanía que yo creo que sí se moviliza, sí es capaz de marchar, sí tiene pasiones, pero esas pasiones no están conectadas todas como unos puntitos con hilos que le den coherencia? El ciudadano se moviliza, pero no busca una mayor coherencia. Entonces, para nuestros partidos tradicionales, ese dilema no es como fácil. Como decía el profesor Sabater, es un panfleto contra el todo. Nosotros seguimos viendo con estas visiones pero o sea, porque de alguna manera, probablemente nosotros aquí, no sé la Cecilia, ¿ya? Pero tenemos una mentalidad de sistema. Claro. Estamos cableados con sistema, y el sistema nos hace que todos nuestros conceptos, nuestras visiones se derivan unas de otras, ya casi de manera dogmática. ¿Por qué? Por mil razones. Porque nos educamos, nuestra socialización, desde la conformación del cerebro. Anda a saber cualquier cosa. Claro. Pero la mayoría de la gente no es así. Claro. ¿Por qué nosotros vamos a hacer una especie de marciano? Porque somos más ideológicos. Porque estamos en la ideología, estamos constantemente en la política, pero la mayoría de la gente no está en la política. A la hora de almuerzo no habla de política. Seguimos viendo las cosas entre izquierda y derecha. Ahora puede yo creo que esa categoría el 50% sea como nosotros, y de hecho vamos a votar, pero hay otro porcentaje. Ahora, yo creo, perdón, no es que se hayan caído, o sea, José Miguel Burmeister, no es que nunca más hayan macro relatos coherentes, solo digo que pararnos como Partido Socialista y como Democracia Cristiana y como otros partidos tradicionales que tenían macro explicaciones coherentes y decir como si nada, seguir con esa misma lógica hacia la ciudadanía, yo creo que requiere al menos un buen tiempo de ensayo y error con la ciudadanía, de propuestas más parciales. Y eventualmente algún día, yo no descarto, pueda llegar a existir. Yo todavía creo en los relatos macro coherentes, pero yo creo que es necesario pasar un tiempo con la ciudadanía en que, o sea, tú no le puedes pedir a la ciudadanía que te siga comprando el voto en bloque con todo. Yo creo que en la izquierda, voy a hablar por el PS, ese macro, lo que tú llamas macro relato coherente tampoco existe. Hay un montón de gente que cree que la vía de solución de los problemas está en el Estado, y otros que creemos que es en el Estado que regula el mercado, pero que el mercado es herramienta el relato fundacional, fundamental. Hay varias miradas dentro del Partido Socialista, varias miradas dentro de la democracia cristiana, y ese es el debate que les espera, ¿verdad? A ver cuál, pero siempre hay una que gana, que logra la mayoría. Eso no significa que los demás dejan de existir, pero tienen que tener capacidad de diálogo. En el Partido Socialista, ¿cuántas miradas hay? Está, la de Máximo Pacheco, está la de Osvaldo Andrade. Perdona, Cecilia, ¿te puedo decir una cosa? Sí. Ojo con lo siguiente. Efectivamente, tú puedes ganar en términos políticos en un momento dado. Lo que importa es la batalla hegemónica. Esa es la que define finalmente el tema. Entonces muchas veces un pequeño grupo... Yo algo similar te iba a decir, o sea, yo no sé si vamos a llegar a un punto en que se enfrenten estas distintas miradas de políticas. Lo que sí creo que va a ocurrir es que alguien va a ser el que conduzca cuestiones bien prácticas, pero fundamentales para la hegemonía en la práctica, que es qué tipo de política de alianza va a ser el Partido Socialista los próximos años, cómo va, por ejemplo, ahora un desafío que tienen por estos días a conformar la mesa de ambas cámaras.
Yo creo que eso se va a discutir el 6 de enero. Hay que hacer un diagnóstico y un análisis mucho más profundo de lo que podemos hacer aquí, de por qué llegamos a lo que llegamos y cómo enfrentar a lo que llegamos. Pero después, al día siguiente, hay que tomar decisiones concretas. Una de ellas es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a reforzar un polo de centro con la democracia cristiana para desde ahí buscar entendimiento con el Frente Amplio? ¿O vas a priorizar el Frente Amplio? Eso es algo que tiene que discutir el PS, que tiene mucha urgencia, porque así como todos esperan mucho del gobierno de Piñera, también esperarán, me imagino, mucho de una oposición seria, responsable, que sea un contraparte Ahora, potente. en ese punto, fíjate, Eugenio yo todavía no entiendo cómo el Partido Comunista, a ver, de alguna manera obligaron a Guillé, y digo obligaron o presionaron a Guillé porque por declaraciones que ha hecho ahora último, él siente que se dejó de lado al centro. Y el Partido Comunista insiste en solo crecer de una manera pragmática, utilitaria, crecer hacia el Frente Amplio, con el cual en algún momento dado ha ido a otras campañas. O sea, el PH ha estado en campaña con Juntos Podemos, el Partido Comunista, etc. Partido Humanista, PH. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? El Partido Humanista, PH. ¿No? Sí, Eran sí. juntos. Sí, pues eran juntos. La acidez de la... La Claro. acidez, sí, la acidez. Bueno, eso coincide. para no confundir. No tienen ya, conciencia, ya. porque De a uno, de a son uno. bien ácidos mis compañeros. Ya, de a uno. Entonces, esa insistencia y precisamente sabiendo lo complejo que es esta situación, que le genera un problema a la ADC. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿quieren estos socios para harto rato? Porque no es la Mariana Elwin la que sale el día haciendo la crítica, o sea, Silver diciendo, oye, a ver, pucha, me están poniendo muy alta la apuesta. Entonces ahí yo veo la falta de coherencia por parte hacia la nueva mayoría o lo que queda de ella, por parte del Partido Comunista, de alinearse en decir, ya, ok, traigamos al centro de nuevo. Pero yo tendría cuidado una cosa, Ceci, yo tendría cuidado, Pablo, José yo sé Luis. que algo súper importante, yo creo que yo no soy parte de la orgánica de la DC, pero sí creo que representaría a muchos demócratas cristianos en nuestras ganas de decir, mira, estamos en un tiempo de mucha incertidumbre, no sabemos ni quiénes somos especialmente, tenemos mucha reflexión por delante hacia adentro y todo, pero sí creemos que sigue vigente el domicilio de la centroizquierda, que ese domicilio es natural y le hace bien a Chile. Bueno, yo también lo Entonces, creo. pero eso requiere que en el fondo que la puerta con el Partido Socialista y la izquierda o el lado izquierdo que nosotros portamos desde el centro se mantenga abierta. Y estamos en un momento en que las orgánicas son sobrepasadas por las negociaciones. Entonces, ojalá que en este tiempo en que todavía tenemos mucha mudanza, como decía San Ignacio, mucho tiempo de incertidumbre y confusión, ojalá que cuidemos que las decisiones que tomemos hoy día no hipotequen las posibilidades de seguir trabajando. Y creo que fue muy bueno el resultado electoral parlamentario por el Partido Socialista, pero ojalá que eso no les nuble la vista en el sentido de que al final es bueno que sigamos trabajando juntos y sigamos articulando. No, yo creo que en general en el Partido Socialista hay una mayoría por reconstruir el centro con la democracia cristiana, y cosa que además nos obvia o nos impide que tú puedas buscar un entendimiento de funcionamiento con otros sectores de la izquierda. Pero yo creo, no veo al Partido Socialista abandonando completamente esa alianza histórica. Se nos pone complicado, que además sería bueno citar. Ustedes saben quién empieza con esa alianza, el detenido desaparecido Carlos Lorca, que era el secretario general del PS Médico. Él escribe una carta el año 74, en marzo, poco antes de morir, en la tortura. Y él dice, la única manera de que la izquierda, el progresismo, vuelva a ser gobierno en el país y que nos reconstruyamos y podamos derrotar al tirano es una alianza con el centro. Un tipo que era víctima directa de los afanes en ese momento golpistas de gran parte de la democracia cristiana. Entonces yo creo... No, sí es verdad. No, es verdad, en el sentido que lo escriba Carlos Lorca, que después muere, que diga él que era víctima de eso. No, sí es verdad. Pero si la parte de la democracia cristiana fue golpista, yo lo encuentro notable. Y eso, a mi juicio, está vigente, bueno, 40 y tantos años. Bueno, así como... Ahora, así como Eugenio Guzmán decía que la ciudadanía no está hablando de política a la hora de almuerzo, pero tal vez, por ejemplo, pueden hablar a la hora de almuerzo de cómo le fue a los hijos en la PSU. Tema de actualidad, tema donde ayer... Ese temazo. Es un temazo. Tú decías, Eugenio, la PSU no es una herramienta que pueda medir fehacientemente las capacidades o los conocimientos. Entonces, que hablar de la brecha o no brecha, finalmente, ¿qué sentido tiene? No, o sea, sí y no. Sí, en el sentido que
que no creo que es el único instrumento. O sea, si el instrumento, como hablábamos antes, ya lo que decía Juan Miguel, o sea, es un instrumento para medir conocimiento, tenemos un problema, que eso es a lo que tú apuntabas, ¿no es cierto? Pero precisamente es porque no es el único instrumento, y toda persona que ha sido profesor sabe que para evaluar un alumno se demora harto rato, y no solamente con una prueba, sino que con hartas pruebas, y a veces un alumno sube y entonces uno ve avance, etcétera. Pero esa es la herramienta que existe para y que va a fijar de alguna manera el destino académico de muchos jóvenes. Nadie le ha puesto el cascabel al gato de poder de alguna manera abrirse a otras metodologías. Bueno, o sea, si en el fondo tú dices, no, esta es la metodología y se acabó. En países como Inglaterra, Estados Unidos, existen Alemania, bueno, en fin, son otros sistemas educacionales también, bueno, así que hay que reconocerlo, pero existen múltiples mecanismos para tú evaluar eso, o sea, como, y además también hay diferencias notables en términos de las capacidades que puedan tener ciertos niños que están acostumbrados a enfrentarse a 1 o 2 horas, estar sentados enfrentando en ese hábito. En fin, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado en decir, mire, esta es la panacea. Sí, yo recomiendo leer. Y yo creo que en todas las casas donde sus hijos han quedado frustrados, existe esa sensación, les molesta. Bueno, porque ahí es impotencia. Claro, es impotencia, pero es hasta ahora, hasta que no se cambie según tus deseos, es la herramienta. Bueno, hay que ponerle cascabel al gato. Yo le recomiendo a todos leer una entrevista de un profesor de 30 años del sur, que es profesor de un preuniversitario, que dio la prueba y sacó puntaje nacional, 850 puntos en matemática. Y la dio no para entrar a estudiar otra carrera, sino que lo dio para poder enseñar mejor a sus alumnos a prepararse para la prueba. Y dijo unas cosas que a mí me dejaron realmente conmovido. Dijo, es una prueba que ni siquiera quienes reciben una buena formación en colegios particulares están preparados para dar. Es demasiado técnica, no mide capacidades para razonar, ni habilidades cognitivas, ni nada de eso. Mide solamente aprendizaje acumulativo y además él considera que es una prueba que está construida para alumnos, así lo dijo, de 2º o 3er año de ingeniería, no para alumnos egresados. Entonces dice, si a eso le suma la brecha social de colegios, que él hace clase de colegios a niños que vienen de colegios particulares subvencionados, que tienen mala base, dice, es una muy mala herramienta, porque es una herramienta para gente que recibe otro tipo de conocimientos técnicos, no los niños de cuarto medio. Lo que sería interesante que nosotros supiésemos, por ejemplo, cuántas respuestas son contestadas, cuántas son correctas, cuántas son incorrectas, o sea, que fuera transparente, mire, porque al final los resultados de la prueba se normalizan hasta donde yo entiendo, habría que preguntarlo. Ahora, entonces tú no sabes, de las 100 preguntas que hicieron, ¿cuántas se contestaron? Puede que se hayan contestado 20, estoy exagerando. José Miguel, pero la herramienta vigente, que es la PSU, y según los resultados, que es donde se constata nuevamente esta brecha entre los colegios privados y los municipales, algo dice, aunque la herramienta ustedes la están poniendo ¿qué es lo que dice? Yo creo obviamente que dice. La herramienta ha cambiado. Por eso quiero que él reflexione sobre ese punto, José Miguel. La herramienta ha cambiado. Teníamos, recordar, una preaptitud, ya tenemos una PSU, y puede seguir cambiando y miden distintas cosas. Pero lo que sí está claro es que esta prueba mide calidad de la educación en sentido estricto. Algunas cosas pondrá el énfasis en un tipo de calidad, en otra, lo que tú quieras, pero un aspecto fundamental es que las universidades deben ser, y perdónenlo claro, deben ser proyectos selectivos en lo académico, no en lo económico, selectivos. No cualquiera no puede entrar a la universidad. Entonces, si la PSU es el mecanismo para entrar a la universidad, debe ser selectivo académicamente. Entonces, yo creo que un gran avance, un tremendo progreso que hubo en el gobierno de Bachelet fue decir, oye, acá no solo la calidad importa, sino que la inclusión. Y se avanzó en la inclusión de manera decidida, como construcción de ciudadanía, de una sociedad diversa, todo lo que tú quieras, en los colegios y en la universidad. Y eso fue fantástico, fantástico. Pero un proyecto universitario y escolar, para que sea de calidad, tiene que ser de calidad e inclusivo. Y yo creo que lo que nos demuestra esto, que sin duda es cierto lo que tú decías antes, Ceci, estos cambios no son de un día para otro, pero tú tienes que sembrar que junto con haber avanzado en inclusión, deberíamos haber avanzado en calidad. Ahora, el problema y el desafío, y está bien, Sebastián Piñera ganó, es su derecho, pero sus promesas de campaña, su mensaje de campaña reforzaba algo que para mí al menos no me interpreta, que es la lógica de los liceos de excelencia, la lógica del que se esfuerza más, saquémoslo del montón, pongámoslo separado solamente con los buenos, y saca el efecto par, saca el efecto de la comunidad, de una comunidad. O sea, yo creo que hay un desafío pendiente muy grande en calidad.
Y eso hay que hacerse cargo. Yo quisiera que eso se abordara de una manera menos individualista, sino que más comunitaria. Y una última cosa, Ceci, yo trabajo en una universidad, la Universidad Alberto Hurtado, que perdonen la autopropaganda, digamos, pero lo que sí, nuestra gran cruzada ha sido siempre decir, oye, la inclusión y la calidad, ambas tienen que ir de la mano. Tú no puedes sacrificar calidad por inclusión. Pero también nuestra experiencia, y creo que la de muchas universidades ha sido que la deserción, la no retención es un problema gravísimo en la universidad, tú lo debes saber, Eugenio. Pero la experiencia nuestra es que los alumnos que entran en gratuidad tienen mejores índices de retención. Nosotros estamos en la gratuidad en la universitaria. Entonces, y tenemos un montón de otros programas que son complementarios a la PSU, que en uno lo podrá corregir, que buscan asegurar esos alumnos que fueron buenos alumnos del colegio. Ese alumno que es más bien que tiene hábitos de estudio que es esforzado. Y el alumno, de nuevo, que entró con la gratuidad o que entra con el pase o con programas de acceso equitativo de educación superior, tiene mejores tasas de retención, le va mejor en la universidad. Y entonces eso no es importante. Pero el problema es cuando los puntajes no les permite entrar a ciertas universidades, porque hay un corte, ¿no es cierto?, en el puntaje de la PSU que piden las universidades. Entonces ahí ya se provoca una división, porque una Chile segregación. es desigual, porque desgraciadamente Chile, y esto nos muestra una evidencia que no se puede soslayar. Chile es un país inequitativo, desigual, también la calidad de educación que recibimos. Y Sebastián Piñera, creo, legítimamente, porque ganó en las UNAS, quiere hacer un proyecto que yo creo profundiza esa segregación. Quiere hacer que los cabros que les vaya mejor estén en un colegio de excelencia y el resto ahí a lo que te quedaste. Creo que, pero no podemos soslayar que tenemos un problema de segregación y desigualdad en la calidad de la educación. Ya, pero espérate, déjame decir, José Miguel, hay dos cosas, porque tú dices, no, porque este instrumento, ¿no es cierto?, es selectivo y por lo tanto cumple su función o su objetivo. A ver, si nosotros supiésemos cuánto es la distribución de respuestas correctas e incorrectas, o sea, tuviéramos la base de datos, ¿ya? Y resulta que, ¿no es cierto?, el porcentaje de preguntas no contestadas es alto, resulta que no es selectivo, sino que tiene un problema el instrumento, porque la gente no entiende las preguntas, entonces o no sabe la respuesta. O no sabe la respuesta, da lo mismo en donde esté. No responde bien. No responde bien, entonces hay que tener cuidado, mientras no tengamos información no podemos decirlo. Y lo segundo, mira, yo creo que si tú dices yo creo que la inclusión, que lo cual está muy bien, o más bien dicho, las oportunidades que se les generen, que se les den a todos, y en particular a aquellos que tienen más méritos que otros para seguir ciertas carreras, creo que tiene un efecto posterior, o más bien dicho, es una acción posterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que mejorar es la calidad. Si lo que te está demostrando, si entendemos que esto es un buen indicador, lo que te está demostrando es que hay diferencias de calidad de enseñanza salvaje, y ahí es donde deberías invertir el dinero. Ahora, precisamente para que aquello, y esto no es un asunto de inteligencia, pero porque si la inteligencia se reparte más o menos normal, o sea, en todos lados la encuentra. Lo que está ocurriendo, por eso no es un asunto de plata, lo que está ocurriendo es que te estamos midiendo conocimiento, entonces es la calidad en ese colegio para aquellas personas de menores recursos el que está fallando. Ahora, entonces tenemos que meter la plata ahí. Quiero hacerles una pregunta. Solamente depende esto de la calidad de la calidad de la enseñanza que se da en ese establecimiento, pero también del entorno, la familia, de dónde vienen, qué trabajos tienen, si son poblaciones marginales. Ese es el gran problema de Chile, Cecilia, que la educación no modifica la cuna. En los países en que funciona bien la educación, si una persona nace en un lugar muy pobre, la educación es una oportunidad de adquirir todos los conocimientos y la formación que no pudo adquirir en la casa. Eso no sigue ocurriendo en Chile todavía no ocurre en Chile. El ranking de los colegios, yo lo vi ayer, además, porque mi hija dio la PSU y le fue muy bien, así que felicitaciones a Antonia, muy bien. Pero claro, pero la Antonia está en de los 10 mejores colegios que es pagado, digamos. Entonces, de los Opus Dei, ¿no? ¿Ah? Los del Opus Dei que están arriba. Por supuesto, no, está como buen hombre izquierda la Girouette, donde más iba a estar. Sí. No, pero tú revisas y de los 100 son todos colegios particulares, privados. Entonces, no nos sigamos contando cuentos. Yo creo que ¿se avanzó con los proyectos de inclusión? Sí, pero yo habría preferido empezar por un reforzamiento profundo de la calidad de la educación, de la relación pedagógica. Sí, pero es que, ¿sabes lo que ocurre? Que no están como quedó, a mí me pareció más poner la carreta ante los bueyes. O sea, bueno, creo que debió haber sido paralelo. Pero eso ya da lo mismo. Además, la Cecilia ya está de acuerdo con la reforma, así que no deja hablar. No dijo en la entrada, no, siga con la nos va a limitar. Y yo soy el más de los robaristas.
Sí, pues sí, ya. disciplinado, Ya. estuvo estupenda. Le la sale- reforma. le sale- Pero No, tú- a lo que No, voy porque es le que- sale el overgoglo, po. Le sale, Ya, te sí, tira el le sale argentino, el- te dice pero una mira, bebé, Francisco Yo- Vergoglo. No, Pero- oye, pero no se mira, entiende nada de lo pero que están espérate, hablando. yo te- Paren, Ya, porque están stop. hablando todo al mismo tiempo. Y uno que un No. chilenito. Ya, Stop, ya, ya. basta, No, pero mira, basta. lo que dice, en el fondo, Eugenio. yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que si lo que te está demostrando esto, que con la gratuidad, perfecto, estupendo, pero no están entrando aquellos que no tienen oportunidad de buena educación. claro, ese es el Y es punto. una cuestión profunda. Es ahí donde hay que hincarle mucho el diente. Y es una tarea no de un gobierno, ni de dos, ni de tres. Y eso empieza en la Sí, privada. pero Ya. hubo una básica. objeción ideológica, perdón, hubo Sí. una objeción ideológica, y yo creo que muchas veces se confunden los José medios Miguel. con los fines. Yo recuerdo cuando se discutió el proyecto de Fian Lucas, Elección y Copago, que sin duda, con muchos otros proyectos del gobierno, careció de una mayor, ¿cómo se puede decir?, de una mayor calidad legislativa, si tú quieres. Pero el fin era la inclusión. Sí, y se dice, y eso segunda, está no es que no hay plata, hay que poner primero la plata, como decías tú, en la calidad. Yo digo, bueno, pero en la medida que no suponga, porque no necesariamente ¿Qué le importa el copago? Dime una la cosa. inclusión no necesariamente implica más recursos. Y es necesario avanzar de la mano en ambas cosas. ¿Y qué te Porque, importaba? porque mucha gente que se oponía a la inclusión en los colegios, lo decía, mira, lo importante, esto no apunta a la calidad. Bueno, pero está bien, si nadie dijo que apuntaba a la calidad, apuntaba a otra cosa que es necesario lograr en los colegios, que es la construcción de una ciudadanía que no segregue, que no discrimine. Ve el informe del PNUD, perdón, Ceci, ve el informe del PNUD, desiguales, y la experiencia, la cantidad de testimonios de gente, chilenos normales, promedio, que se sienten discriminados, se sienten no integrados. Eso Entonces, es cierto. yo creo que eso se construye en el colegio. Vamos a ir Uno a solo va a comerciales. esta Pero- matemática. Oye, se yo quiero construye con aclarar. una buena Oye, calidad de- Pablo, de Eugenio, programa. José Miguel, quiero aclarar que cuando yo les decía eso, que ya hemos Son escuchado, bromas, ese ya tipo de- hemos discutido durante 2 años, se discutió el café, el hecho de si Sí, yo primero sé. la calidad, si primero lo otro, bueno, entonces ya está, ya Es es un hecho y lo que se viene para el futuro será lo importante, ¿verdad? Así Será un es. desafío del próximo gobierno. No, vamos a seguir discutiendo lo mismo, Sí, acuérdate. ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Porque No, el yo gobi- creo que sí. Yo creo que se porque va a el gobi- reeditar la discusión. este gobierno que viene no va a hacer el hincapié en la calidad. Yo ¿Por qué creo que no? sí. O sea, Yo no, la creo que sí. discusión, Ya. o sea, van a ver... Bueno. Vamos a comerciales y seguimos. ¿Ah? Apúrate solo hasta este 28, mejora tu pensión con APB de Visa Inversiones y maximiza tu beneficio tributario completando hasta 600 UF anuales. Ingresa a visainversiones.cl y simula tu pensión. Visa Inversiones simple para ti. En WOM nadie te da más, por eso ellos siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM nadie te da más. Y el 99,9% de los incendios forestales se producen por acción humana. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. CONAF, Gobierno de Chile. Comerciales, después seguimos con estos parlanchines. A Pablo Veloso, Eugenio Guzmán, Vamos a José cortar bien Miguel el segundo Burmeister. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Don Luis hizo una quema controlada de residuos avisando a CONAF, es decir, quemó y apagó bien sus residuos. Por eso el viento no encenderá pastizales cercanos. Si estos no se encienden, tampoco lo harán los bosques nativos. Don Luis, como cientos de familias y animales, seguirán disfrutando su vida. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si vas a realizar una quema de residuos, avisa a CONAF. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Gorda, lechona, guatona, de hueso grueso, sanita, me dicen rica en calorías, te comiste tu gemela, Moby Dick. Sí, soy culpable de querer mi cuerpo y desafiar los estereotipos. ¿Y a ti? ¿Cómo te dicen? Culpable de conectarme fácil. Conéctate en cualquier parte con internet móvil hogar WOM. Sin técnicos, conexión inmediata y lo puedes llevar a donde quieras. Contrata el plan M y lleva hasta 50 gigas por 15.990. WOM, nadie te da más. Promociones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Se conoce como onda a una perturbación que se propaga en el espacio implicando transporte de energía sin transporte de materia.
¿Alguien me podría decir cómo se clasifican las Honda? A ver, usted, Tomás. Fácil, pues, Miss. Las Honda se clasifican en autos y en motos y se pueden pagar hasta 24 cuotas sin interés. Compra ahora tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha además un 6% de descuento. Conoce los detalles de esta promoción en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. Año nuevo, noche arrabalera en Sheraton Santiago, con toda la bohemia porteña, la milonga, el tango y una exquisita cena buffet en el bohío o sector piscina, o con un buffet premium en Restaurant El Cid. Además, cotillón, bar abierto, DJ, menú de amanecida, fuegos artificiales, la participación de Cristina Toco y la puesta en escena de William Geise. Año nuevo en Sheraton Santiago. Reservas al 22 707 1111 o visita sheratonsantiago.com. Buenas razones para terminar el año. En estas fiestas, Honda te trae días increíbles. Una oportunidad para obtener grandes descuentos y celebrar más que nunca. Aprovecha un descuento especial en la compra de un City, WRV o HRV y convierte cada viaje en familia en un momento inolvidable. Descubre el modelo ideal para ti con días increíbles de Honda. Más información en honda.cl. ¿Necesitas contratar personal calificado para tu empresa o negocio? Esa persona está en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE. Publica gratis tus ofertas de empleo y la BNE de forma automática encontrará al mejor candidato o candidata. La BNE conecta más de 1.300.000 trabajadores con diferentes empleadores de manera completamente gratuita. Visítanos en bne.cl y búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile. Buscamos a los que sueñan con impulsar un nuevo desarrollo y trabajarán por los desafíos del país. Buscamos a los que crearán un mundo más inclusivo para todos, capaces de imaginar nuevas realidades, nuevos conocimientos. Buscamos a los que creen que el futuro está en educar. Admisión 2018 de la Universidad Católica. Te estamos buscando. Hay experiencias que mereces vivir. Tomar el volante, sentir que estás hecho para la aventura y que puedes dar mucho más. Mereces Jeep Renegade. Aprovecha esta oportunidad única de Jeep. Solo 100 unidades de Jeep Renegade 2018 al increíble precio de 10.490.000 pesos. Apúrate, es solo hasta el 31 de diciembre. Conócelo en nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile o en jeep.cl. Need a Jeep. Precios y versiones sujetos a disponibilidad. Incluye bono marca de 1.500.000 pesos más bono de 1 millón de pesos sujeto a financiamiento Santander Consumer. 22 grados. 22 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él. De la seguridad de todos. Todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. La mejor reunión matinal está de vuelta. El primer café en Cooperativa. Continúa. En WOM siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, culpables y no van a cambiar. WOM, nadie te da más. Y si no existe material inflamable, no se provocan incendios. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Chile mejor con AF, Gobierno de Chile. Y mejora tu pensión con APB de Visa Inversiones y maximiza tu beneficio tributario. Solo hasta el 28 de diciembre ingresa a visainversiones.cl y simula tu pensión, porque el futuro que quieres vivir comienza ahora. Visa Inversiones, simple para ti. Seguimos entonces en el primer café con Pablo Veloso, el Partido Socialista, el Demócrata Cristiano, José Miguel Burmeister y el académico, pensador, filósofo de la derecha, Eugenio Guzmán. El acervo intelectual. El acervo intelectual, ¿ah? Ya, oiga, míreme, está mirando la tele. No, porque estaba viendo las carreras de mayores ingresos, a ver si estudio otra Ah, carrera. quiere estudiar minería, estudio otra carrera.
Claro, hay todo. Lo peor de todo es que esos son promedios y al final de cuentas los promedios pueden tener gran dispersión. Bueno, tema de actualidad, entonces la PCU, también ya hablaron del tema de los partidos políticos, cómo se van a ir rearmando dentro de la nueva mayoría después del chancacazo, como dijo Pablo Veloso, de las elecciones. Que pasó el camión y ni le dimos la patente. Exactamente. No, de verdad. No alcanzamos a darle la patente. Que viejas generaciones, nadie se la vio. Nadie se la vio, ¿eh? Otro tema de actualidad que quería comentar Eugenio Guzmán era la visita del Papa Francisco, haciéndose la pregunta. ¿Qué opinas, Eugenio? Yo todavía me pregunto cuáles serán, insisto que un viaje político, él es un jefe de Estado, así que por lo tanto es ineludible que sea un político. Ahora, que ciertamente detrás de esto hay elementos espirituales y mucha gente... ¿Cómo que elementos espirituales? Es el líder espiritual. Sí, claro, pero pero también es un líder político. Entonces, en ese sentido, sería una mascarada, sería un error pensar, sería una visión muy ideológica en el sentido de falsedad, pensar de que es solamente un líder espiritual y todo lo que dice son espiritualidad y no sé, pues, y misticismo. No, puro espíritu. Contemplativo de la acción, decía el padre Hurtado, Eugenio. Sí, claro, sí, no, está bien. Pero la acción. Bueno, muéstrame tus obras que yo me... La propaganda. Muéstrame tu fe que yo no. Oigan, de a uno, porque la ciudadanía, los auditores y auditoras se quejan de que no entienden porque hablan todos juntos. Vamos. Creo que se chiva también. ¿No? Llama gente para decir, oye, no, que hablen. Chiva. No sé, pero... Me escriben. Te escriben que se callen. Que hablen de a uno para poder... Pero escuchemos la posición de Eugenio Guzmán respecto a la visita del Papa. Es un hecho político, decías. Aclaremos que tú eres agnóstico. No. Ateo. Sí. Ya. Bueno, entonces, por lo tanto, uno tiene sus propios sesgos, ¿ya? Pero tratando de ver con cierta objetividad el tema, me parece que hay una dimensión que es política, dadas las características del Papa. Siempre la historia de los papas ha sido eso, y sería un error de ideología, o sea, de falsa creencia, pensar de que no hay elementos políticos detrás de su venida. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos elementos? Y Bergoglio, de alguna manera, aparece en algunos casos, en algunas circunstancias, como un hombre más bien centro conservador y en otros una persona progresista. Entonces lo que va a ser interesante es saber cuáles van a ser los mensajes. Él aparece como tratando de, y lo comentábamos antes de entrar, con una doble, no se entienda mal, no es un doble estándar, pero sí con dos approach, uno más político en una dirección y otro en otra dirección. Y en ese sentido yo creo que va a ser interesante que exista, ¿no es cierto?, la claridad por parte de actores políticos, ¿no es cierto?, de desafiarlo en aquellos casos que tengan que ver con política dicha y derecha. O sea. Ahora, por el hecho de dónde va, qué ciudades va a visitar, más o menos está dado las temáticas que le interesan. Va a estar, ¿no es cierto?, en Temuco. La Araucanía, ¿no? Claro, el mundo migrante y las cárceles. Claro, el mundo migrante es en el norte. En Santiago va a visitar el centro penitenciario femenino, la cárcel de mujeres, y también se espera que hable mucho sobre el tema de la desigualdad, entre otros asuntos. No va a ir a Punta Peuco, por ejemplo, ¿no? No sé, porque por centros penitenciarios, ¿no? Pero no, porque lo va a haber cerrado. Va a estar cerrado, ya está cerrado. Ya que después nos van a retar. Sí, bueno, pero es una pregunta para Cecilia. No, pero José Miguel Burmeister, que viene de una universidad jesuita, que conoce bien, recibió formación jesuita. Claro, exactamente. Pero yo recibí mucho, yo estuve en colegio público, estuve en varios colegios distintos, la verdad. Tengo hartas formaciones plurales. Pero más allá de eso, yo creo que hay una dimensión política y hay una dimensión espiritual, pero que sí termina siendo política la visita del Papa. Primero el tema espiritual. Acá nos enfrentamos a un tipo de sociedad, o sea, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad sin atributos? Una sociedad en la cual entramos a la plaza pública, a la calle, al mall, a los lugares donde nos interactuamos con otros como individuos totalmente libres y ajenos de todo tipo de atributos, o reconocemos y valoramos las identidades, las cosas que nos componen, los atributos que nos componen. Y en esos atributos, para mucha gente, un atributo constitutivo de su personalidad, o sea, parte de lo que son, tiene que ver con su identidad espiritual. O sea, ¿para qué decir toda la religiosidad popular en el norte? O sea, hay parte de la identidad de muchos chilenos tiene que ver con la Iglesia Católica. Y en ese sentido, la visita de alguien como el Papa, yo creo que es un hecho relevante
para esos chilenos, pero también de una visión política de sociedad que reconoce y valora que los seres humanos tengamos atributos, tengamos identidades, que no seamos seres anodinos. Eso es lo primero. Lo segundo, en términos más políticos, yo creo que el Papa, es interesante, el Papa viene hoy día, yo creo que tiene un mensaje que políticamente es pertinente no solo para los católicos, no gustarle, lo que sea, pero habla temas políticamente muy, muy importantes. ¿Qué pasa con el mundo indígena, como decía Ceci? ¿Qué pasa con el mundo de los migrantes? ¿Qué pasa con el mundo de las cárceles? Y ahí el Papa tiene mucho que decirle al país y al mundo. No sé si lo conocen, pero hay una encíclica que se llama Laudato Si, que es reciente. Yo personalmente, siendo católico, mucho tiempo no la leí porque pensé que era un documento pastoral, circunscrito al tema del medio ambiente, pero es una encíclica que muchas personas que no son creyentes la valoran como un llamado crítico a la humanidad que estamos viendo. Y habla que la crisis ambiental tiene que ver con la crisis social, es una crisis de la humanidad. Entonces, yo creo que es un Papa que también aporta a humanizar la sociedad en la cual vivimos, a humanizar el capitalismo. Entonces, ya no estamos en la sociedad en la cual la Iglesia impone cosas, pero sí que puede ser un aporte. Y yo creo que este Papa en particular, por los temas que escoge, por las cosas que dice, por los lugares a los cuales va, es un Papa que hace un aporte más allá de la frontera de la Iglesia. Bueno, yo quiero decir algo sobre Pablo eso. Veloz. No, a ver, a mí lo que me ocurre es lo siguiente. El Papa es jefe de Estado y es jefe espiritual de una de las religiones que tiene más fieles en el mundo, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre en la práctica, que para aquellos que no somos creyentes, y no somos católicos tampoco, lo que va a ocurrir es que va a llegar el Papa, y yo no voy a entrar a discutir cómo se financia, eso no me importa mucho. Va a llegar el Papa y va a haber un bombardeo mediático para todo el mundo todo el rato. Y entonces vuelve a ocurrir lo que ocurría hace 2 siglos, que se empieza a juntar la política del Estado con la religión. Y para aquellos que no somos adeptos al Papa y que muchas veces pensamos que hay mensajes en otras religiones, incluso más interesantes que del Papa, lo que vamos a recibir es todo el rato un bombardeo mediático acerca de esta visita. Pero el bombardeo mediático se justifica en la medida que es se justifica. Pero si es un líder espiritual que moviliza a millones de personas. Hay otros líderes espirituales también que podrían venir, pero lo que no quiero decir, movilizan la cantidad de gente y el interés que está bien, pero también es una imposición que no es mayoritaria, que es de una parte de la sociedad, aunque sean muchos. Ya vemos muchos que no consideramos al Papa, un líder, el único líder moral. No lo es para mí. Hay otros tantos. Sí, los católicos no lo dicen, pero yo les quiero asegurar que esos días va a bailar el país en torno a la visita del Papa. Ahora, si es así, es un hecho. No, o sea, a mí sí me complica, porque creo que este es un país en el que pasan muchas otras cosas y que no se puede focalizar todo el tiempo en un personaje. Pero si se va a focalizar, porque no, aunque a mí no me guste, va a ocurrir igual. A mí me parece que es una oportunidad para que se generen discusiones interesantes sobre lo que él va a plantear, si es que lo plantea en términos interesantes y en términos profundos, y no son puros eslogan nomás. No es la visita al Papa Juan Pablo II, porque eso fue en medio de una dictadura, y eso tuvo otra connotación y tuvo también mucho que ver con mediar con la violación a los derechos humanos, aunque muchos al final no lo hayan sentido así, pero eso es, el Papa vino a dar un mensaje en un momento crítico para Chile. ¿Y fue un aporte ese mensaje Juan Pablo II? Sí, para mí lo fue completamente. Pero ahora hay que aceptar que vamos a tener un discurso hegemónico, que es el discurso de la Iglesia Católica. Claro que es hegemónico, pero si una de las razones de ser la Iglesia Católica es evangelizar y hegemonizar, pero es obvio. ¿Pero tú crees que, tú crees que así como dijiste que es un aporte? Porque alguien podría decir, yo creo en la democracia, que no fue ningún aporte, y para mucha gente fue un obstáculo la visita a Juan Pablo II. No, yo creo que es una lectura muy... pero desde una sociedad que en buena hora ha sido muy crítica y ha escrutado cada paso público y político respecto a la visita del Papa. Y eso te da un cambio de época muy sano y transparente. Pero en esta nueva sociedad, así como en un momento tan crucial de dictadura, de represión, la visita del Papa Juan Pablo II fue un hecho político relevante, no solo para los católicos. ¿Crees tú que este Papa, con las características que tiene, su visita 30 años después del Papa anterior, va a ser un aporte? Pero esa es la pregunta que tú... Yo creo que la visita de Juan Pablo II fue muy compleja, tuvo muchas ambigüedades también. Recordemos que el Papa que sale con Pinochet de la moneda, que pasa lo que pasa en el Parque O'Higgins. No, es que no me haga así, porque hay mucha gente que no tiene idea de eso, gente que no había nacido y no sabe lo que pasó para la visita. Y como a ti te importa que los radioescuchas sepan, fue una súper compleja visita. Que tuvo cosas positivas, pero también cosas muy terribles negativas. Y la visita de este Papa, para mí, yo la veo así, es la visita de un personaje que es líder de una
corriente de opinión que tiene caracteres espirituales, porque es una religión, es obvio lo que estoy diciendo, que para algunos le hará sentido, para otros no. Incluso hay algunos que sin ser católico y creyente, yo veía, por ejemplo, mucho más profundidad intelectual en el mensaje de Ratzinger, que es un papa que voluntariamente dimitió a la calidad de tal, que Bergoglio. Ahora, yo soy de aquellos que prefiere ver, observar para después sacar conclusiones. Yo no tengo la certeza de que esa visita vaya a necesariamente contribuir a un debate súper profundo sobre cuestiones como las que tú planteas sobre la igualdad, la inmigración. No necesariamente, porque puede ser un papa que diga algunas frases que sean lugares comunes y no pase de ahí, o puede ser un papa, está en él, no en mí, claro, en ti, que invita a una reflexión más profunda. Fíjate que ojalá que lo sea, digamos. Fíjate que a mí me cuesta pensar, voy a ser bastante un poquito más avant la lettre, hay un poquito más agresivo en este sentido, pero me cuesta pensar que este tipo de visitas, que es una fórmula muy contemporánea, muy moderna y contemporánea, pueda tener un sentido espiritual, porque son eminentemente políticas. Tienen que ver con aspectos comunicacionales, tienen que ver con tratar de encender, ¿no es cierto?, el sentido de identidad de la Grey, del grupo. Tiene que ver con enviar mensajes políticos a distintos sectores. Tiene que ver con posicionamiento en una iglesia que ha sufrido desafortunadamente, porque obviamente uno no se puede solazar con las desgracias que le ocurren a una institución respetable como el catolicismo. Tiene que ver con tratar de recuperar discurso en un mundo mucho más fragmentado, más sincrético, donde compite con otras fórmulas espirituales por lo demás. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esta es una venida eminentemente política. Y darle un carácter espiritual, yo creo que soy bastante escéptico. No puede tenerlo, dado las características que tiene. O sea, la fórmula espiritual es algo que tiene que ver con la subjetividad humana. Claro, entonces, es una visita política. Punto. José Miguel Burmeister. Pero a ver, yo creo que para los que somos creyentes de la confesión religiosa católica, es un hecho espiritual de mucha trascendencia y profundidad en un papa como este, como lo fue en otro sentido, menos pastoral y más intelectual. Los diálogos entre Habermas y el Papa Benedicto son muy importantes. O sea, cada papa aporta lo suyo, y para los creyentes este es un hecho súper trascendental de lo espiritual. Pero creo que para los radioescuchas también es interesante ir más allá de lo que nos pasa a los católicos. Y por eso yo les preguntaba, yo creo que es importante también que el mundo no creyente descubra. Y por último, discrepe, yo creo que es interesante lo que tú decías, Pablo. Mira, yo no sé, yo espero, voy a ver. Sí, ¿cachai? Pero yo creo que es súper importante que que los ciudadanos también nos abramos a descubrir el eventual aporte que nos pueden hacer las identidades particulares al debate público. Sí, porque yo personalmente, o sea, seré católico, pero yo creo que el taoísmo, en las tradiciones del Bhagavad Gita, en la tradición judía, o sea, en las tradiciones en general, y no solo las religiosas, hay un tremendo aporte que me interpela. Entonces, yo creo que lo que tú dices, se paraliza el país. Perdóname, cuando yo el Dalai Lama, que ¿cuántos budistas habrán en Chile? Dos, con todo respeto, o sea, era muy poco. Muy poco. Todo Chile era una figura mundial. Muy poco. Y el país, el Papa es una figura mundial, no hay ninguna otra figura. Y el Dalai Lama ha aportado a la paz mundial. Para el mundo musulmán sí, el Papa, que a uno se le olvida que el Dalai Lama ha aportado al diálogo interreligioso, a la paz mundial, y es un hecho político. Este Papa no solo es un líder para muchos católicos, sino que también se ha ido a meter a donde los papas queman. Los Rohingya en Bangladesh, en Birmania, ¿no es cierto? Sí. Se ha metido en la paz en Colombia, en la paz en Cuba. Loable, Entonces es un Papa que no le teme a ir a exponerse a los lugares donde no lo quieren necesariamente, donde hay mensajes incómodos, que incomoda. Y eso... Cosa que también hizo Juan Pablo II. Sí. También. Entonces yo creo que Chile sería más rico, yo creo que Chile sería más rico, los ciudadanos chilenos seríamos mejores ciudadanos, más ricos, si nos abriéramos desprejuiciadamente, ahora que nadie nos lo impone, a descubrir lo interesante del aporte que nos hace cada uno de los líderes que hay. Lo que pasa es que sí hay un punto, cuando una cosa es abrirse y coincidir, y otra cosa que no exista, y discrepar, pero que no exista en la pasada, cuando existe el acuerdo del contrabando, que significa traer como elemento adicional los aspectos espirituales y religiosos que son evangelizadores. Con eso, la Iglesia Católica no ha perdido su vocación evangelizadora. En eso no hay pero no miremos menos a los individuos. La fe cristiana, especialmente hoy día, y perdón, pero de nuevo, después de la Reforma, en el fondo,
una pequeñísima nota histórica. San Ignacio, el gran aporte que tuvo fue los ejercicios espirituales. Sí. Y el gran aporte que hace 500 años atrás dijo, la fe no se sostiene si no hay un fenómeno individual de adhesión, de encuentro personal con Dios. Tú puedes ser una masa de católicos o una masa de evangélicos judíos, pero si no tuviste un encuentro personal. Entonces, este tema del efecto espiritual, ese tiempo ya pasó. Entonces, yo creo, si hay personas que en su fuero interno descubren un encuentro, si hay personas que en su fuero interno descubren que la fe católica u otra fe, o ninguna fe, los remueve, les da un sentido vital, bienvenido. O sea, que yo pero eso es un fenómeno individual, no solo colectivo. Quiero hacerle un punto. Esto que supone lo individual primero, perdón, no es solo individual. De los puntos o de los aspectos que puede poner la visita del Papa en discusión. De hecho, ya se sabe que va a haber vigilia y protesta durante los traslados. Protestas mapuche en Temuco, boliviano en Iquique, los laicos de Osorno, ¿verdad? Y que dice la Iglesia que pide tranquilidad y escuchar el mensaje. Antes de juzgar. Bueno, esos temas se van a poner en la mesa para discutir. Eso podría ser un aporte, venir a remover, a provocar en el buen sentido de la palabra. Muchos mensajes nos van a incomodar a los mismos católicos, sin duda. O sea, esta cosa no es un bloque, ¿te fijas? Pero lo importante es abrirse a escuchar, a estar de acuerdo, a discrepar, a alimentar la posición de uno con la posición del otro. Pero fíjate y es un hecho, perdona, y es un hecho innegable. Mira, es un hecho innegable que es un hecho nacional, el que cada 30 años, si no bien todo el tiempo, cada 30 o más años, viene el jefe de una iglesia que representa a muchos chilenos. Yo creo que un hecho político que tampoco es todos los años con feriados y con impuestos. Pero viene también para fidelizar a los fieles, para buscar más fieles, y eso es política. Eso es completamente política. Pablo, pero política que no religiosa, política que tiene un contenido espiritual, todo lo que tú quieras. No es. Pero el Papa viene a buscar más fieles, viene a Chile, que es un país que todos sabemos que se declara en gran porcentaje católico, que muchos de esos que se declaran católicos se declaran también que no ejercen su catolicismo, y viene y viene sobre la base de lo que él considera hoy día son los grandes problemas de la sociedad chilena. Pero no cree que la realidad sea blanco y negro. Si tú lees Laudato Si, por ejemplo. Eso quería preguntarte. Laudato Si es interesante porque todo el mundo cree que habla de las ardillitas y los pajaritos y la cosa ambiental, que siendo muy importante, habla mucho más allá. Y es un documento que le habla a la persona normal y corriente. Y este Papa, yo creo especialmente, no digo que otros no, pero especialmente cree también en la lógica de la evangelización de la cultura, de que tú no tienes que, no es la cosa de blanco y negro, tú eres católico o no eres católico. Las personas nos enriquecemos, o sea, el mensaje católico, el mensaje católico puede que a algunas o muchas o pocas personas les sea un aporte. Y vivimos afortunadamente en una sociedad democrática y liberal, a la cual si no te gusta lo dejas de lado. Pero es una iglesia hoy día, y eso reconozcámoslo, digamos, que no viene a imponer, porque cree que lo que cuenta, cree que el cuento que contamos... Es que ya nadie impone nada a nadie, pero cuando tú tienes las 24 horas, todos los canales de televisión siguiendo al Papa, evidentemente es un instrumento el mundial de fútbol. El mundial de fútbol estamos un mes y medio viendo fútbol en Rusia. No, pero no es lo mismo. Y hasta con Rafael Garay estuvo en los medios de comunicación todo el día. En esta radio, entre otras cosas, también mucho tiempo. El fútbol, la noticia. Oye, pero déjame decirte una cosa. Eugenio Guzmán. Dos cosas más bien. La primera es que precisamente porque precisamente lo que tradicionalmente se llamó espiritual, hoy día se traduce en que las encíclicas son altamente secularizadas y hablan de temas seculares. Y bueno, eso es una opción, pero obviamente hay un rompimiento con el concepto tradicional y probablemente es el rompimiento también con el mundo evangélico, ¿ya? Y lo segundo es que esto que no se obliga a la gente, no hay que nunca olvidarse que las fórmulas religiosas te obligan, pero de otra manera, a través de la conciencia. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo conciencia o sagrario del hombre, el lugar más sagrado de las personas, sí, claro, es la conciencia, la libertad de la conciencia. Exactamente, pero esa conciencia está bastante acotada a lo que se debe o no debe hacer. Entonces, no es cierto que sea inocua. O sea, digámoslo de verdad, somos prisioneros de nuestros conceptos, nuestras creencias. ¿Cuánta gente se casa por la Iglesia Católica hoy día? ¿Cuánta gente le importa lo que diga el cura A, B o Z? No lo sé, pero aquellos que sí asienten a eso a veces son prisioneros
prisioneros de la culpa o de otras cosas más. O sea, no digamos que hoy día la inocua iglesia... la ideología católica. Claro, no digamos que las religiones son inocuas. A ver, Eugenio, sobre el aborto, pero Eugenio, desde Chile Vamos, desde el sector de la derecha, la mayoría son católicos, ¿verdad? ¿Tú crees que pueden... No, te hago una pregunta. Los mensajes del Papa Francisco, más allá de si es católico o no, si es que viene de una religión, puede tener también importancia y valores con los cuales todos coincidan, no sé, por supuesto. en búsqueda de mayor justicia social, de mayor inclusión. Eso con la mayoría de la iglesia, yo creo. Claro, sí, los evangélicos también dicen lo mismo. ¿Hasta qué punto ese sector se puede ver interpelado? Porque muchas veces se critica que los sectores más acomodados, por un lado se dicen católicos, pero que en la práctica no tienen esa conducta. ¿Cómo se llama? Pero también en la iglesia popular, en la población. Claro. Y eso es valiosísimo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Bergoglio y en general los papas tienen unas fórmulas lingüísticas que incomodan a muchos y dejan cómodos a todos. Entonces, en ese sentido, lo más probable es que va a ocurrir eso. Pues, tú vas a tomar, en el fondo, si esto tiene que ver con sentimientos morales, entonces tú vas a tomar aquello que te guste o no. Pues si esa es la esencia del mensaje. Son mensajes que toman posición y que son radicales. José Miguel, la clase política, ¿se puede sentir interpelada por un líder como el Papa? Ojalá que sí, ojalá que lo que diga el Papa y la presencia del Papa, el lugar donde esté, nos interpele como clase política, ojalá que nos incomode, ojalá que nos hable de temas que no hemos sido capaces de abordar con la profundidad adecuada, el tema indígena, el tema de los migrantes, el tema de las personas privadas de libertad, ojalá que nos interpele, pero yo creo que, perdona, pero yo creo que hay algo, yo quiero escuchar, pero hay algo que yo creo que sí es algo medio atemporal y que es un debate súper importante, cuando tú, un poco Pablo, no sé si lo decías así, perdóname si me equivoco, pero una lectura del fenómeno de la fe desde el ámbito estrictamente privado, y yo sé que eso hay una gran mayoría del planeta, de la sociedad occidental lo cree así, y bien, pero yo discrepo de eso, o sea, uno puede vivir en una sociedad democrática y liberal que no impone a otros, que respeta la libertad individual de los demás, pero también en la cual valoramos o reconocemos y promovemos las identidades, creemos que es un aporte que las personas sean, y en ese sentido, por ejemplo, el aporte no solo de la Iglesia Católica y el diálogo con el mundo evangélico, con el mundo luterano, lo que pasó, o sea, el aporte que ha hecho en política al país las personas que tienen experiencias de fe y que la viven en comunidad ha sido innegable. Entonces, la Iglesia Católica chilena en los últimos tiempos no ha demostrado esa tolerancia y esa falta de afanes. Pero te agrego una cosa, esta primera y segunda vuelta a esta elección también nos da una lección de humildad a los que perdimos esta elección. Por supuesto. En el sentido que dijimos, todo el mundo evangélico es así, lo estigmatizamos, le pusimos una cruz, le pusimos una... inclinada. Se me salió. Pero yo creo que era importante también ser capaces de no ver el mundo en blanco y negro, sino que también ver los matices que hay, ver el aporte que hace al debate político. Esos son católicos como y no suprimir, tolerantes, y no silenciar, pluralistas, pero silenciamos, pero silenciamos un poco también. Y por algo se está pidiendo a los católicos como tú están silenciados, yo creo que sí. Pero no solo los católicos, el mundo evangélico también. Pero la voz no tolerante de la Iglesia Católica es más mayoritaria que la de los católicos más tolerantes. Ya, Eugenio Guzmán, cerrando. Ahora una cosa, listo, terminamos, listo. Ya. Chao, para la casa. Sí. Por hablar todo uno arriba de otro. Claro, exactamente. Se portaron pésimo. ¿Usted va a hablar de la Unión Española? ¿De qué hablar? No nos portamos tan mal. Ya. ¿Qué tiene que ir la Unión Española? De los penales de Vallenar y Melipilla. Ya. Eugenio Guzmán, José Miguel Burmeister, Pablo Veloso, que les vaya muy bien. Chao, hasta la próxima. El primer café en cooperativa fue presentado por WOM, culpables de dar más. Vice Inversiones y Banco Vice. Prevención de incendios con AF. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos